Vamos a leer en Salmo 34. Esto es algo muy común, como vengo enseñando en la vida de David. Salmo 34, versículo 1 dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Eso podemos decir que pertenece a tiempos de escasez, tiempos de abundancia. Pertenece a tiempos donde estoy en profunda aflicción y otras veces cuando las aguas están tranquilas. A veces me preocupa a mí mucho más estar en aguas tranquilas. La Biblia habla de ay de los reposados en Sión. Cero dificultad, cero problema. El justo, la Biblia dice, tiene muchas aflicciones y una y otra vez las Escrituras hablan de las aflicciones del justo. Aún David en este Salmo habla acerca de muchas son las aflicciones del justo. Sin embargo, David era un hombre que uno puede decir, bueno, era rico, era rey de Israel, no le faltaba nada. Podía hablar acerca de todas sus obras que él había hecho desde su juventud. Podía apuntar a las situaciones del cuidado de las ovejas de su padre, cuando las libró de la boca del león, del oso. Después, cuando tuvo ese encuentro con Goliat, podía hablar acerca de ninguna guerra que David hizo en su vida que perdió. Ganó todas, tuvo 100% victoria, nunca perdió una batalla. Y siempre que fue a la guerra fue en oración, siempre en intercesión. David era un ejemplo en cuanto a eso, en cuanto al temor a Dios, en cuanto al andar en los caminos del Señor. Yo sé que podemos apuntar, y hemos hecho tantas veces, al Salmo 51 o a 2 Samuel capítulo 11 y 12, donde David tiene esa situación de tropiezo, y más adelante lo vemos volviendo a caer, pero esta vez en orgullo y soberbia. Y por una ocasión en la vida de David que yo puedo decir, David cae en orgullo y soberbia, algo que estaba lejos siempre de David. Déjenme decirles esto: nosotros podemos mirar a alguien que mantiene una conducta en el Señor por años y de repente se desvía y nos sorprende. Nunca nos debe sorprender que una persona se aleje del Señor, sino nos debe maravillar que una persona se mantenga en el Señor. Y el mantenerse en el Señor es un obrar de gracia. El salir de los caminos del Señor es mi naturaleza, es mi propensidad, es la manera que yo soy. David dice aquí en el versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo estoy seguro que David, que fue el que instituyó parte de las adoraciones y las alabanzas en el santuario, marcaba esto como primordial en su vida, como lo están haciendo esta mañana en el tabernáculo y como lo van a hacer a la tarde. Así es mi vida personal con el Señor. El que instituyó la alabanza de mañana y de tarde, conforme a 1 Crónicas 25, fue David. Entonces David había puesto 4,000 voces que adorasen al Señor de mañana y de tarde, continuamente en la adoración y la alabanza. Y sin embargo, David en lo personal, porque es una adoración personal de David, él tiene motivos continuos. La semana pasada leímos el Salmo 103, esta semana leímos el Salmo 145. En todos estos salmos vemos a David hablando acerca de beneficios. No te olvides de ninguno de ellos. Hablando acerca de todo lo que Dios le había dado a David. David pensaba mucho en los beneficios de Dios, en las bondades de Dios, en las misericordias de Dios. Tenía una centralidad en su mente que era Dios. Yo había notado. David había afectado y había hecho una influencia grande en los hombres que había puesto para dirigir la alabanza. Asaf, Emán, Jedutún, hombres principales que dirigían la alabanza. Déjenme decirles esto: esos hombres eran hombres que estudiaban las Escrituras,
La Biblia dice que profetizaban a través de la música. ¿Qué significa eso? Que ellos al alabar, a tomar un cancionero, ellos enseñaban. El himno que cantaban tenía contenido de profecía, enseñaba al pueblo. No era un me gustan las flores, está linda esta montaña, no, nada de eso. Era una alabanza con contenido, con doctrina. Eso es lo que David había instituido. 3 hombres en la alabanza. Uno de esos hombres se llamaba Emán. Él era el nieto de Samuel. Emán tenía 14 hijos, 17 hijos en total, 3 hijas y 14 varones. Todos, dice la Biblia, estaban en la casa de Jehová. Todos servían. La Biblia dice que los hijos de Asaf servían. Los hijos de Jedutún. Cuando leemos 1 Crónicas capítulo 25, dice Asaf y sus hijos. Emán y sus hijos. Jedutún y sus hijos. Una reprensión. Los hombres que puso David no eran como su casa. David no tenía un solo hijo. Él consideraba un solo de sus hijos, llamado Salomón, que le nació de Betsabé. Pero los hijos que conocemos de David, Amón, Absalón, Adonías, desastre. David podía mirar a su casa y decir, mi casa no es así para con Dios. Mi casa no es como la casa de Man, ni mi casa es como la casa de Asaf, ni mi casa es como la casa de Jedutún. Esos hombres tenían una casa que estaba totalmente entregada al temor de Dios. Uno miraba a los hijos de Man, o de Jedutún, o de Asaf, y decía, ¿dónde están estos chicos? Están en el templo, están sirviendo a Dios. Están buscando al Señor, están llevando al pueblo a la adoración. Eran todos músicos y profetizaban con la música. Y David quería que durante todo el día, a través de 24 turnos, se esté proclamando las alabanzas de Jehová en el santuario. Nosotros más adelante en el Antiguo Testamento vemos esta organización de la música, las alabanzas. Ezequías vuelve a establecerlas. Josías las introduce, pero dice como David lo había establecido, como David lo había establecido. David era el padre de la música en el santuario. David era un hombre musical. La Biblia nos dice que tocaba el arpa cuando era joven, pero la Biblia dice que él creó muchos instrumentos, y esos instrumentos los utilizaban en la casa de Jehová para la alabanza de Jehová. Y lo vemos en los salmos como David busca mirar a la creación y adorar al Dios de la creación, siempre buscando apuntar, engrandecer a Dios. Si tienen un momento, por ejemplo, vayan a 1 Crónicas en sus Biblias. Quiero que leamos algunos versículos esta mañana. 1 Crónicas capítulo 16. Fíjense esto. Versículo 41. 1 Crónicas 16, 41 y 42. Y con ellos Emán, a Jedutún, a los otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos, Emán y Jedutún, con trompetas, címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios. Y a los hijos de Jedutún para porteros. Ahí dice instrumentos de Dios. Los instrumentos que David había creado. Noten el capítulo 23 de Crónicas. Capítulo 23. Versículo 5. Dice, además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. David era una de estas personas que se dedicaba a alabar a Dios. ¿Le costaba hacer eso? No, porque puedo decirles esto esta mañana. Nosotros revelamos nuestro conocimiento de Dios por cuánto le alabamos y cuánto no le alabamos. Los seres vivientes que le rodean, la Biblia dice, estos que tienen están llenos de ojos, no pueden dejar de decir lo que dicen. Lo dicen día y noche y nunca cesan de decirlo, y solamente repiten un atributo por excelencia:
se llama la santidad de Dios. Y ellos rodean a Dios y están delante de Él todo el tiempo y lo están mirando de todos los ángulos. Y Dios les dio a ellos llenura de ojos. La mosca, dicen, la que estuvieron molestando mañana, 800 ojos. Por eso es tan difícil. Tienen 400 en cada uno de esos dos ojitos que uno ve. Uno ve a una mosca y dice, wow, una mosca tiene 800 ojos. Entonces, ven en todos lados. Y tú vas a pegarle y dices, pareciendo, hace siglos que te vengo mirando. Ella ve, bueno, estos seres vivientes, la Biblia dice, están llenos de ojos, por dentro y por fuera. Ven a Dios y lo han mirado y lo han contemplado. Y si tú me pones una visión 24 horas en mi casa, te vas a sorprender, decepcionar y desanimar. Y vas a decir, yo no sabía que el pastor gritaba, que era chinchudo, que se enojaba, que andaba despeinado. Eso son mil cosas. Dios, en la contemplación de Él, las 24 horas, no pueden por un momento decir, pero Él no es santo. Pero Él no es justo. No, lo ven con 800, muchos más ojos quizás. Ellos están contemplando a Dios de todos los ángulos y dicen, santo, santo, santo. Una contemplación de Dios continua. Fíjense, aquí David, en versículo 5, dice, con los instrumentos que yo he creado. David dedicó mucho tiempo, pero ahora quiero que vayan a 1 Crónicas, capítulo 28. 1 Crónicas, capítulo 28. Por favor, noten conmigo en el versículo 2. 1 Crónicas 28, 2. Dice el versículo 1, lo leo rápidamente. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, a los jefes de las tribus, a los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, los oficiales, los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa de la cual reposara el arca del pacto de Jehová. David dice, ¿saben cuál es mi propósito? Mi propósito es la casa de Dios. Escuchen, hermanos, solamente quiero hacerles pensar un momento que David tenía su corazón en dos lugares, la casa de Dios y el Dios de la casa. David tenía su corazón siempre en dos lugares, la casa de Dios y el Dios de la casa. Acá dice, mi propósito era la casa de Dios. Capítulo 29, fíjense, versículo 2. Dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. La fuerza de David estaba en la casa de Dios. Estaba en, nosotros decimos hoy, la iglesia, en el templo de Dios, en los hermanos, en la preocupación. Pablo dijo, lo que se agolpa sobre mí cada día es mi preocupación por todas las iglesias. O sea, mi corazón, mi fuerza, mis lágrimas, mis ayunos, mis intercesiones, mi predicación continua es por la iglesia de Cristo. Yo sufro en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Podemos mirar a Pablo y al ejemplo de David y decir, David dijo, todas mis fuerzas están en la casa de Dios. Y ver a alguien que está entregado lleno a preocuparse por las almas, a decir, ¿por qué no viniste al culto esta mañana? ¿O no te vi en la semana? ¿O cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Puedo servirte en algo? Siempre mira la mente a Augusto, siempre me está escribiendo y preguntándome, ¿necesitas algo? Yo siempre le digo $1.000.000. Y él se ríe. Sí, mandame 1 millón. Ya van 3 millones que me mandan. Preocupación. Pensando en otros. Fíjense capítulo 29, versículo 3. Además de esto, dice David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, no mi propósito y mi fuerza solamente, tengo mi afecto. ¿Saben qué significa eso? Pablo dijo, poned la mira en las cosas de arriba, vuestros afectos en las cosas eternas.
David dijo, yo tengo mi afecto en la casa de Dios. Mis deseos, mi amor, mis pasiones, mis emociones están en la casa de Dios. Es por eso que David tenía una alabanza continua a Dios, porque tenía sus fuerzas ahí, su propósito ahí, sus afectos ahí. David tenía sus afectos en la casa de Dios. Tú dices, ¿dónde están tus afectos? ¿En el laburo? Me ha sorprendido a través de los años, cuando estuve en Ezeiza, tenía un hombre en la iglesia que se congregó por muchos años y terminaba el culto y me acercaba a hablar con él. Y el único tema que procedía a su boca siempre, cuando lo iba a visitar a su casa, cuando terminaba el culto, nunca lo escuché una sola vez en todos los años que estuvo congregando hablar acerca de las Escrituras. Un solo tema gobernaba su alma, un solo tema gobernaba su mente: su trabajo. No, el trabajo, que tengo laburo, que laburo. Lo único que escuché de ese hombre por más o menos 10, 15 años fue el laburo. Yo les podía decir esta mañana que sus afectos, sus fuerzas y su propósito estaban en su trabajo. La casa de Dios, la iglesia, él la pasaba como algo que tenía que hacer. Pero el lunes a la mañana temprano y hasta el sábado al mediodía, sus afectos estaban en su trabajo. Y Cristo dijo, Juan 6:27, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará. Yo no estoy diciendo que no debes trabajar. Salmo 104 dice que tienes que trabajar. Augusto se tiene que levantar en la mañana y ir a trabajar. Lucas se tiene que levantar y ir a trabajar. Es bíblico que los hombres trabajen y que proveen para sus casas, pero eso no significa que sus afectos están en el trabajo. Yo puedo estar trabajando en cierto trabajo, pero estoy pensando en Dios. Estoy pensando en la iglesia. Estoy pensando en los hermanos. Mis afectos deben estar en el lugar correcto. Y como creyente, mis afectos deben estar en la casa de Dios y en el Dios de la casa. Y ese era David. Mis afectos están en la casa de Dios y en el Dios de la casa. David pensaba en Dios todo el tiempo y en la casa de Dios. Donde estaban los levitas, donde estaban los que servían en el templo. David había preparado todo para esa casa. Había puesto órdenes de los sacerdotes. David había hecho todo con Samuel. Él y Samuel se habían puesto de acuerdo para ordenar la casa debidamente. David sabía la cronología diaria de esa casa. David se movía, toda su vida se movía. De tal forma que él decía, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo, David, esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Si tú no podías ir al palacio del rey para encontrarlo ahí, podías ir al templo, porque iba a haber una hora del día, en algún momento que iba a caer el rey ahí, porque David anhelaba estar en los atrios de Jehová más que en el palacio. David deseaba estar en la casa de Dios. David deseaba estar donde Dios estaba. David deseaba estar donde estaban los siervos. Él habla acerca de los porteros en Salmo 84, los que cuidaban la puerta. Él dijo, desearía yo ser un portero en la casa de mi Dios. Deseaba yo ser un portero antes que ser un rey. Yo quisiera ser uno que cuida la puerta nomás. O ellos tienen el privilegio de estar ahí delante de Dios. Yo vivo en el palacio y me tengo que ir al templo para verlo. David hubiese querido, como el pastor de mi hermano dijo, ser sacerdote antes de ser rey. Ser de la tribu de Leví antes de ser de la tribu de Judá. David no podía. Pero fíjense capítulo 29, versículo 12 y versículo 19. Pero fíjense versículo 12, capítulo 28, versículo 12. Asimismo, el plano, escuchen esto, de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de mi Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. El versículo 12 dice al principio, el plano de todas las cosas que tenía en ¿qué? Mente. Escuchen. David no solamente tenía el propósito y la fuerza y el afecto, sino la mente.
el pensamiento en la casa de Dios. Estaba pensando todo el tiempo en esto. ¿En qué? Uno miraba al rey Israel. ¿Qué está pensando David? Estoy pensando en cómo mejorar la cámara de los sacerdotes, cómo administrar esto, cómo hacer aquello. Fíjense el versículo 19 de ese mismo capítulo. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Saben qué? Cuando David se sentó a diseñar la casa, era bajo inspiración divina. Me fue trazada por la mano de Jehová, dijo David. David tenía tal comunión con Dios que Dios le dijo, vamos a hacerla de esta forma, David. ¿Sabes por qué te lo digo a vos? Porque tenés tanta fuerza, tanto afecto, tu mente, tu vida está totalmente involucrada en esta mi casa. No la pudo hacer él, pues sus manos estaban llenas de sangre. La hizo su hijo. Pero el motor detrás de la casa de Jehová fue papá, no fue el hijo. El que proveyó todos los bienes para la casa, el que preparó todos los materiales para la casa, el que tenía toda su fuerza en ella, el que tenía todo su afecto en ella, toda su mente en ella, fue el papá, no el hijo. Después lo vamos a ver a Salomón, que él pierde todo el deseo por la casa, es más, se entrega a la idolatría. Pero no David, no su padre. David tenía dos afectos, Dios y su casa. ¿Saben qué me hace pensar en Proverbios capítulo 8 eso? Cristo dijo, mi delicia es con el Padre y con los hijos, la descendencia. Dos afectos, Dios y las almas. Eso lo vemos repetidas veces en la Escritura. David, el afecto de la casa de Dios y el Dios de la casa. ¿Es ese tu afecto? Miren un pasaje más. Segunda de Crónicas capítulo 6. Segunda de Crónicas capítulo 6. Vemos a David con el propósito de hacer la casa. Y acá en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, versículos 7 al 9, dice: y David, Salomón hablando de él, mi padre tuvo en su corazón edificar la casa al nombre de Jehová su Dios. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará a mi nombre. Escuchen ahora, ¿qué dice el versículo 8? Salomón dijo, mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo. Entonces tenemos David con propósito, con fuerza, David con mente en la casa de Dios, con afectos en la casa de Dios. Y la Biblia concluye diciendo, David tenía su deseo ahí. Entonces no es difícil, hermanos, encontrar un hombre como David, que está pensando todo el tiempo en la casa de Dios y al Dios de la casa, y que todo el tiempo haya alabanza, porque él agarró y dijo, vamos a poner 4,000 voces que de mañana y tarde van a alabar a Dios. ¿Sabe lo que? Habrá sido un momento tan especial, yo lo llamo la época de oro de Israel, donde se escuchaban las 4,000 voces cantar a la mañana y cantar a la tarde. Esos dos momentos donde se ofrecía el sacrificio de mañana y el sacrificio de la tarde, David dijo, quiero que se acompañe con alabanza, quiero que se acompañe con adoración, los afectos de Dios. Fíjense ahí en el Salmo 34, Salmo 34, versículo 2, y cerramos con este pensamiento hoy. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. De 5 palabras aquí de adoración, escúchenlas. La primera, versículo 1, bendeciré. La segunda, su alabanza. La tercera,
versículo 2, se gloriará. La cuarta, versículo 3, engrandecer. Y la quinta, versículo 3, exaltemos. Adoración, alabanza, no es algo que te tiene que hacer sentir bien. La adoración en la iglesia no es algo que te tiene que hacer sentir bien. La adoración en la iglesia tiene que ver con Dios, no contigo. La adoración no es tú sentir, hoy las alabanzas tuvieron un poco... A mí me gusta un poquito más de movimiento en la iglesia. A mí me gusta una iglesia donde hay, qué sé yo, alabanzas que se mueven, que uno pueda bailar, levantar las manos, todo eso. No hay nada malo levantar las manos. Si tú sientes la necesidad de levantar las manos. Yo he estado escuchando la serie de mensajes de Bob Kauflin, el director de Gracia Soberana. Él dio una serie de mensajes sobre las expresiones físicas en la alabanza y cuán bíblicas son. Este es un hombre que levanta mucho las manos cuando canta. Es más, yo he estado en las conferencias de MacArthur, donde él dirige la música, y hay momentos donde él pone los dedos así cuando está cantando y solamente apunta a Dios en la alabanza. A mí me encanta como director de música este hombre. No estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero a la introducción de los 10 puntos que él da en cuanto a las expresiones físicas en la alabanza, dice: no creo ni por asomo que en el momento que comenzamos nuestra adoración y las manos se levantan automáticamente, que esas personas lo están haciendo en el Espíritu. Porque todavía ni comenzamos a alabar. Y ya empezaron a levantar sus manos. Y yo le dije a Bob Kauflin, aunque no me escuchó, amén a eso. Amén a eso. Y él está llevando la adoración a través de los pasajes del Antiguo Testamento. Y que es una expresión física correcta delante de Dios. No nos ha hecho Dios momias para quedarnos fijos y simplemente alabar desde nuestra boca. La Biblia no dice eso. La Biblia nos muestra, somos personas con expresiones. Cuando hablamos movemos nuestras manos, algunos más que otros. Hay personas que no pueden hablar. Si atamos las manos, necesitan las manos para poder hablar, para poder expresarse. ¿Cuánto más cuando venimos al trono de la gracia, en una expresión genuina de adoración? Tenía un pastor amigo años atrás que era más bautista que Juan el Bautista. Era serio de todos lados. Pero un día dice que estaba en un camping y estaba tan lleno del Espíritu de Dios y había un tambor y había un palo. Y se fue al lado del tambor y agarró y empezó a golpear el tambor con el palo y cantaba. No sé cuán bien cantaba, pero lo único que sé es que me dijo que gracias a Dios no había nadie cerca. Pero dije, fue ese momento, alabé al Señor con el palo, el tambor y yo solo. Y qué lindo momento tuve con el Señor. David dice, en Jehová se gloriará mi alma. ¿Qué es esto? Esto es lo opuesto a tu vanagloria. Esto es, Dios merece todo, yo merezco nada. Gloriarse en Jehová nace no de una expresión de labios. Yo creo que Dios es todo y en todo. No hay como Jehová, y levantamos nuestras manos y estamos en un trance de alabanza. Pero lo que David dijo no procedió de labios. Dijo, en Jehová se gloriará. ¡Oh! Va bien abajo. Mi alma. No tiene nada que ver con mis labios. Tiene que ver todo de donde nace la gloria a Jehová. De lo más profundo del ser. En Jehová se gloriará mi alma. Mi alma es el lugar más profundo de mi ser. David dice, hay hombres que en lo más profundo de sus corazones están altos y sublimes en vanagloria. Hay hombres que están viviendo en lo depravado de su corazón, en alturas sublimes de vanagloria. Y después están los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Déjame decirle. David, fíjense lo que dice en el versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. La frase es, lo oirán los humildes y se alegrarán. David era humilde, fíjense versículo 4.
Versículo 6, perdón. Este pobre clamó. David era humilde. Versículo Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Déjenme leerles esto. Hombres humildes son los Dios exaltadores, los Dios dependientes, los Dios adoradores, en quienes Dios es el todo y en todos. Ninguna suficiencia propia, ninguna autosuficiencia. Dios es la suficiencia de ellos. Entienden las palabras de Pablo, de Él, por Él, para Él son todas las cosas. Esos son hombres humildes. Hombres humildes son personas que hablan más de Dios que de sí mismos, que exaltan a Dios continuamente, que parece que cada frase que dicen, no, ¿sabes que yo puedo hacer eso? Gracias a Dios. No, ¿sabes que yo puedo hacer? Gracias a Dios. No, ¿sabes que yo puedo hacer eso? Gracias a Dios. No, ¿sabes que yo tengo todo esto? Gracias a Dios. No, ¿sabes que poseo todo esto? Gracias a Dios. Dios está continuamente, porque lejos esté de mí gloriarme, sino en lo que yo tengo, que viene de una persona llamada Cristo. Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. ¿Qué dice la Biblia de estas personas humildes? Salmo 138, 6 dice, Jehová atiende al humilde. Salmo Isaías 57, 15, favorito de Aurelia. Yo habito en la altura de la santidad con el humilde, para vivificar el espíritu del humilde. Lo que la Biblia dice del humilde, que tiene que compañía, como compañía a Dios. El humilde tiene a Dios como compañía. A este hombre miraré, al humilde de espíritu, dice Isaías 66, 2. O sea que el humilde tiene los ojos de Jehová sobre él. David dijo, en Jehová se gloriará mi alma. Y Dios dice, oh, no hay como David. Yo pongo mis ojos en él. Tenlo por cierto que la Biblia dice que Dios está lejos de los soberbios, pero está cercano a los humildes. Salmo 10, 17 dice, el deseo de los humildes oíste. Salmo 25, 9 dice, encaminarás a los humildes. Salmo 147, 6 dice, Jehová exalta a los humildes. Romano, Pablo dijo, asociándoos con los humildes. Pablo dijo a Tito, Dios que consuela a los humildes. Y Santiago dice, Dios da gracia a los humildes. David dijo, los humildes oirán, esos que solamente se exaltan en Dios, esos que solamente dependen de Dios, esos que solamente adoran a Dios. Los humildes. David estaba diciendo esto, en Jehová se gloriará mi alma, los humildes lo oirán y se gozarán. ¿Cuántas veces he oído, aún entre creyentes, personas que se jactan de su hacer? Yo soy esto, yo soy aquello, o yo no soy esto, o yo no soy aquello. Todo hombre, la Biblia dice, proclama su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? He sido maravillado a través de los años de personas humildes. La persona humilde no es alguien que no pueda hacer cosas. La persona humilde no se caracteriza simplemente porque le falta dinero, o es pobre, no tiene suficiente, vive en la pobreza, o le faltan dones, o le faltan dádivas. La persona más humilde del universo es la persona más llena de todo. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. La humildad se caracteriza en Cristo más que en cualquier otra persona. Y Él es el Dios de todo saber. Toda omnipotencia le pertenece. No hay nada que le falta a Él. Él es la llenura de todo. Todos dependemos de Él. Y sin embargo, si estuviésemos al lado de Él, nos maravillaríamos de cuán poco habla de sí mismo y cuánto hace, y no quiere que nadie lo sepa, y su ministerio se caracterizó por eso. Sanaba gente y después decía a la gente, no, mira, no le digan a nadie, no le cuenten a nadie lo que estoy haciendo. Nuestros ministerios hoy, y nuestras iglesias hoy, y nuestro movimiento evangélico, entre comillas, queremos anunciar, además ponen carteles,
Un mes antes, 2 meses antes, viene el apóstol tal, viene el apóstol tal, viene este tal. Estamos proclamando acerca de personas de los cuales cuando Cristo vino al mundo, vino casi en oculto. Vivió escondido en una casa por 30 años, en oculto, sin que nadie lo sepa. Y luego cuando se manifestó por 3 años, trataba de que nadie lo sepa. Un milagro tremendo. El Señor hizo un milagro. David dijo: en Jehová se gloriará mi alma. Los mansos lo oirán y se alegrarán. Lleva tu vida de oración, gozo a otros. Me acuerdo años atrás escuché el mensaje de Piper. Termino con esto esta mañana. Son 11:47, no muy bien. El mensaje de Piper: cooperando para vuestro gozo. 2 Corintios 1:24. No me olvido más ese sermón de Piper. Cooperando para vuestro gozo. Buscamos en la iglesia buscar que los creyentes a través de nuestras vidas se gocen y no se entristezcan. Causamos tristeza. Yo le digo a mi esposa siempre: estamos en uno de los dos lados en la iglesia, o afligiendo o llevando a la aflicción. O la causamos o la sufrimos. Es mejor estar en el lado del que la sufre y no el de que la causa. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana de resurrección que nos concedes. Gracias por poder pensar un poco en el corazón de tu siervo David. Cuánto anhelaba centralizar su vida en Dios y su casa. No la casa suya, no sus bienes, no lo que él podía hacer en el palacio, sino su mente, sus afectos, sus propósitos, sus fuerzas. Todo estaba en la casa de Dios. Gracias por ejemplos como estos en la Escritura. Ejemplos que tu palabra nos dice en 1 Corintios que están para que o no los imitemos o los imitemos. Cristo dijo: ejemplos he dado para que sigáis mis pisadas. Bendice tu palabra esta mañana. Bendice nuestro tiempo de comunión. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor es